en la palabra de Dios, ha habido tiempo suficiente para alabar. ¿Cuántos nos hemos gozado? Gloria al Señor Jesús. Qué lindo cuando podemos alabar al Señor con libertad. No hay ataduras, no hay nada que a uno lo reprima, sino que hay libertad para adorar al Señor. Hemos hablado de los temas que el apóstol Pablo menciona al inicio de esta carta. Vamos a recordar un poquito. Hablamos acerca de que Pablo se presenta primeramente como siervo de Jesucristo. Ese fue el tema que tratamos en la primera enseñanza. ¿Por qué Pablo se presenta primero como siervo antes de reflejar o mostrar el llamado que Dios le hace a ser apóstol? Amén. Entonces recordemos, primero es llamado como siervo. Segundo, el propósito es que sea la vocación, ser apóstol. Y número 3, apartado. Amén. Para el evangelio de Dios. Aquí centramos la enseñanza en el mensaje del apóstol, ¿verdad? Entonces, apartado para el evangelio de ¿qué? De Dios. ¿Cuál era el mensaje del apóstol? Hablar del evangelio de Dios. Hicimos mucha énfasis en no confundir el evangelio de Dios con conceptos. ¿Sí o no? Con ideas ¿qué? Propias. O a veces tratar de confundir el evangelio con propias experiencias. Las experiencias son una bendición y cada uno tiene su experiencia, ¿verdad? Pero el evangelio es el evangelio. Porque cuando centramos el evangelio en una experiencia personal, dijimos que entonces queremos que la otra persona viva lo que yo viví. Y todos tenemos experiencias diferentes. Pero el evangelio no cambia. El evangelio sigue siendo el mismo. Como Dios. Dios es el mismo ¿de qué? Hoy y por los siglos de los siglos. Así que entonces vamos a hacer un examen. ¿Cuál fue el primer tema? Pablo se presenta como siervo. ¿Sí ve que por no repetir no se les queda? Otra vez, Pablo llamado a ser número 2. Ahí habla de la vocación. Hablamos de la vocación. Número 3. El mensaje del apóstol. ¿Cuál es el mensaje del apóstol? El evangelio de Dios. Dígalo conmigo. El evangelio. Estamos en escuela dominical. El evangelio de Dios. Y siguiente hablamos ¿de qué hablamos? Que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Amén. Hablamos de que anticipadamente ya se había establecido, ya se había gestado lo que iba a suceder con el Señor, con nuestro Dios. Amén. Por eso dice, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio ya se había gestado desde antes. Ya estaba establecido en las escrituras. Y hablamos también que una de las cosas que habla el evangelio es acerca de el Hijo de Dios, como dice la palabra, acerca del Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y aclara que era del linaje de David según la carne. Hablamos de todo ese propósito de Dios a través de su revelación, de su manifestación, gloria al Señor, la procedencia. Y recordamos que para nosotros, bíblicamente mirándolo, el Hijo no es ¿qué? No es hijo eterno. Está claro, ¿verdad, iglesia? El Hijo no es hijo eterno. El Hijo es hijo, ¿por qué? Porque nació, porque ha nacido, porque fue engendrado por el Espíritu y nació de una mujer. Y la Biblia dice que es nacido de la carne y bajo la ¿qué? Bajo la ley. Amén. Nacido de mujer, perdón, y bajo la ley. Nos habla el principio de ese nacimiento. Amén. No creemos que el Hijo fue eterno. No, porque el Hijo, dijimos que habla acerca del propósito de Dios, revelarse para salvar a los hombres,
porque Él tomó forma humana. Y es lo que dice primera de Timoteo 3:16, que ese es un versículo que lo tiene que tener la iglesia bien grabado y claro. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Y qué más dice? Visto de los ángeles. ¿Qué más? Creído en el mundo. Visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. Así que entonces ahí se nos aclara que Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Bien, seguidamente hablamos acerca entonces de los llamamientos que Dios nos hace en estos 6, el número 6 y el número 7 de los versículos de la carta a los romanos. El primer llamado que Dios le hace a la iglesia en Roma, porque fue una carta escrita para los hermanos en Roma. Y el primer llamado que Dios hace es llamados a ser de, y tratamos el área del ser. El primer llamado que Dios le hace a los hermanos en Roma es llamados a ser de Jesucristo. Apunta al ser, a lo que somos. Gloria al Señor Jesús. Importantísimo lo que el apóstol Pablo dice, porque el ser define todas las cosas. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo? El ser define todas las cosas, cómo usted vive, cómo actúa, cómo habla, cómo se relaciona, todo. El ser lo define todo. Por eso el apóstol dice llamados con el propósito de ser, ¿qué? De Jesucristo. Amén. Entonces nosotros, un predicador decía, ¿a qué grupo perteneces? Como dando a entender que dependiendo de donde tú te ubiques y con quienes te ubiques, pues de esa forma se va a formar en ti algo. ¿Verdad, hermanos? Se va a formar en ti algo. Por eso es que la formación de un hijo es clave, porque el hijo se va formando de acuerdo a la enseñanza de un papá y una mamá, porque él es el que comienza a ir, ¿qué? Moldeando. ¿Y quién es el padre de esta iglesia? ¿Quién es el padre suyo? Jesucristo. Entonces, si yo me voy formando de acuerdo a Él, yo me voy pareciendo cada vez más a Él. Y ese es el propósito de Dios a través de su palabra. Por eso no somos todavía que perfectos, porque todavía Él sigue trabajando en nosotros. Amén. Y sigue dándole forma. Y sigue dándonos forma. Hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. Hay una medida para usted y para mí, gloria al Señor Jesús. Yo no sé usted en qué nivel se encuentra, no sé si usted ha hecho una línea y ha ido como cuando el niño se propone estar mirando su avance en estatura. Yo recuerdo que hubo una ocasión en mi casa con mi niño y mi niña, yo les hice una línea en una pared, en un marco de una puerta. Y entonces les marqué una línea. A cada uno los medí. Ellos cada día llegaban y se paraban aquí así, a ver papá, ¿cómo voy? ¿No? ¿Cómo voy? Y se iban dando cuenta si iban creciendo o no iban creciendo. ¿Cuántos hacemos esa tarea en nuestras vidas espirituales? A ver, ¿cómo yo pasé el año 2025 al 2026? A ver, ¿en qué? ¿Será que estoy igual o ha habido algo de avance? ¿Usted cree que ha habido algo de avance? Sí, seguramente, porque la obra de Dios no termina, no se detiene. La obra de Dios siempre va de aumento. Amén. Nosotros decimos de aumento en aumento. Por lógica hay un crecimiento que es paulatino, porque en Dios todo es un proceso. Gloria al Señor, aunque hay cosas que Él las hace en el momento. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, llamados a ser. Y número 2, el apóstol nos da una perla más que es importante y era necesario hablar sobre ello. Amados de Dios. El domingo pasado ese fue el tema. Fue una tremenda bendición lo que Dios nos enseñó. Nos recordó que Él nos ama. Nos recordó que no nos ama por nada de lo que hacemos. ¿Sí o no?
Nos ama, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios, amar. Él nos ama por naturaleza, Él te ama por naturaleza. Y que aunque tú falles, Dios nos ama por naturaleza. Sin embargo, no significa que Él pase por alto las cosas, no, pero nos ama. Su amor no se ve alterado. Mas sin embargo, sí nos exhorta a través de la palabra, nos corrige, nos enseña y nos moldea. Y no, a veces, hermanos, las consecuencias de las fallas son a veces inevitables. Siempre hemos dicho, si usted se tira de un tercer piso o de un quinto piso, más fácil puede quedar vivo de un tercero. Algunos han quedado por un milagro. Y si es de un quinto, igual por un milagro puede suceder, pero humanamente ya es más difícil. Pero si queda vivo, también puede quedar ileso. Pero lo natural es que una persona que se lanza de una altura de esas se quede con alguna situación, con una secuela. La consecuencia de las decisiones, de las malas decisiones. Pero hemos hablado de que Dios, por encima de lo que sea, nos ama. Estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, Él decidió venir por nosotros. Amén. No fue que vio a uno que estaba haciéndolo muy bien de 10, no fue que vio por ahí al hermano Gumen haciendo las cosas al 100% bien, o alguno de ustedes que están ahí sentados, o yo. Nos vino porque Él, por naturaleza, ¿qué? Nos amó. Amén. Y hoy vamos a hablar del tercer llamamiento que el apóstol Pablo hace en la carta a los romanos. ¿Cuál es el tercer punto o aspecto que menciona el apóstol Pablo? A mí me gusta que seamos bien participativos en momentos. Entonces, vamos a leer el texto. ¿Qué dice? El verso 7. Amados de Dios, llamados a ser santos. Amén. ¿Llamados a qué? Dígale al hermano que está a su lado. Hoy el Señor nos hace un llamado. Aleluya. A ser santos. Amén. Hermanos, vea, esto ya en muchas iglesias no se predica. Hay mucho tipo de enseñanzas, pero la santidad desapareció. Porque hay predicadores que les da miedo hablar de santidad. Porque dice, se me va la gente. Hablemos más bien de prosperidad. Una vez tuve una persona en la iglesia, no les voy a decir dónde porque ustedes son muy curiosos y muy curiosas, pero por allá en una de las iglesias de las que ha sido pastor el hermano Ronald. Hace varios años se me acercó una persona, llegó a la iglesia, estaba muy contenta, sintió la presencia de Dios, pero con el tiempo estaba acostumbrada a un lugar donde le daban profecía. ¿Han escuchado ustedes hablar de esos lugares? Entonces, para ella fue un cambio muy brusco porque en estos lugares de por sí la gente se acostumbra a que el profeta, que es lo que llamaríamos, digamos, el que predica, el pastor, se acerca y da unas palabras al oído de las personas. Para ellos no es válido lo que se dice a veces desde aquí. Tiene que ser todo muy personalizado. Entonces va y le dice, usted se va a casar con uno de ojos rubios, verdes, rubios, no de pelo rubio. Es para ver si están concentrados o no. Si ves que eso sí lo cogen rapidito. Uno de ojos azules o uno de ojos verdes. Ay, no, eso sí está bueno aquí. Yo aquí vengo y no me pierdo ni una. Usted va a ser bendecido con un chalet. Wow, hay que ir porque palabra profética. Entonces se acostumbran a eso. Usted va a tener a partir de mañana 35,000 euros en el banco. Y a eso sí dicen aleluya. Pero cuando eso no se da, no, yo por acá no vuelvo a buscar otro sitio donde me digan a ver si me lo subieron a 60,000 por lo menos. Porque los seres humanos a veces no nos ubicamos realmente si queremos, para qué realmente venimos a una iglesia. Y en estos días hablé con alguien, no sé con quién, porque yo le decía,
Porque me dijeron, nos hemos sentido cómodos en la iglesia, muy bien. Y le digo, me alegra mucho, aunque realmente a la iglesia no se viene para sentirse bien cómodo. Hay alguno por ahí que está como diciendo, ¿cómo así? Sí, porque el día que no haya algo que le acomode a usted, usted nos va a decir, bye bye pastor, bye bye iglesia, yo no vuelvo por acá. Realidades en muchas congregaciones. Hay un testimonio por ahí de una señora que llegó a la iglesia una vez en Colombia. Por primera vez se fue contenta porque vio el servicio y todo. Pero la iglesia tenía un proyecto de ampliación y habían como reformas y cosas. Y yo no sé qué pasó, pero justo en ese mismo sitio donde estaba la persona, se ve que se desprendió algo del techo. Y le cayó a esa persona en la cabeza. ¿Usted cree que volvió? ¿Y por qué no? Yo no vuelvo por allá porque a esa iglesia me cayó un trozo de ladrillo, de teja, no sé qué fue lo que le cayó. Pero no volvió. Hubo algo que cayó para incomodar, porque hay cosas que nos incomodan. Como seres humanos, ¿qué no te ha incomodado a ti? Muchas cosas, comentarios, reacciones, situaciones. Pero la iglesia se viene porque necesitamos a Dios. ¿Puede aplaudir usted la presencia del Señor? Aplaude la presencia de Dios. La iglesia para mí se tiene que convertir en una necesidad. Aleluya. Una necesidad, porque yo necesito venir a este lugar para oír lo que Dios me quiere decir hoy y para presentarle a Dios y ofrecerle ofrenda agradable. Amén, gloria a Jesús. Yo no puedo depender de la alabanza y la adoración del hermano que está al lado, o simplemente de lo que programaron o prepararon. Tú también tienes que tener algo que ofrecerle a Dios. Porque Dios ha sido bueno conmigo, pero también ha sido bueno contigo. Alabanzas al Señor Jesús. Dios ha sido muy bueno. Y tal vez a algunos en su medida, pero ha sido Dios bueno. Alguno tal vez le ha dado por ahí un Ferrari, no lo sé. Pero a mí me dio un Seat Ibiza, un Seat, ¿cómo es el mío? Un Altea XL del año 2014. Bendiciones de Dios. O alguno anda en un Renault 4 todavía. Más que bendecido, porque si le dura es porque ese coche fue una tremenda bendición. El coche de mi abuelo, el Renault 4. Nosotros no podemos ignorar que Dios es muy bueno. Con todos ha sido muy bueno. Y sabe que decía que la iglesia no se viene por si me siento bien o no. Vengo a buscar a Dios. Y vengo a ponerme en sus manos. Y quiero ser útil en las manos de Dios. Y no vengo a esperar que me llamen o me deleguen una función. Algunos se sienten mal porque no se les tiene en cuenta o porque no se les llama, pero uno viene realmente es a decirle al Señor lo que aquí estoy para lo que necesites, úsame. Cuenta con mis manos, cuenta con mis pies. Cuenta con mi vida, cuenta con mis labios. Si hay que pronunciar palabra, pues inspírame, porque mis palabras tal vez no son agradables, pero si brota la gracia tuya, sonarán bien, tendrán buen aspecto. Gloria al Señor. Pero venimos para adorar, para exaltar, porque necesitamos al Señor, pero también venimos porque queremos crecer en Dios, queremos ir en esa dirección que Él nos ha marcado en su palabra. Y a todos los que venimos aquí, Dios comienza a mostrarnos su propósito. Y uno de los propósitos de Dios para ti, para mi iglesia en esta mañana, está relacionado con este tercer punto del llamamiento que Dios le hace a la iglesia: llamados a ser santos. Porque Dios no quiere, hermanos, una iglesia a un creyente que esté de cualquier forma o de cualquier manera. Dios quiere incidir en esa vida de tal forma
que sea cambiada, que sea transformada, que sea aportada. Gloria al Señor Jesús. Demos alabanzas a Jesucristo. Lo hermoso, lo lindo del Evangelio es que esto aquí, hermanos, no se convierte en un lugar para simplemente una reunión social, aunque hay comunión y hay interacción entre nosotros, pero lo lindo es que de aquí uno sale con una mentalidad diferente, porque uno sale de aquí con pensamientos, con acciones. Uno llega aquí golpeado y tal vez, hermano, desfigurado, pero en Dios sale uno de este lugar con una gracia inmensa, maravillosa, que todo el que te ha conocido ve el cambio y la transformación y te tiene que preguntar y decir: ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? No te veo igual, algo ha cambiado en ti. Dime qué ha cambiado en ti, porque yo no te veo igual. ¿En serio? ¿Me ves distinto? Yo que he sido tan cari, ¿ya me entendieron? Yo que he sido como tan amar, yo que he sido tan tosco, yo que he sido como tan duro, yo que he sido tan desorganizado. Porque, hermanos, seamos sinceros, en Dios uno es, sin Dios uno es un desorden total. Pero llega Dios y llega el orden. ¿Habrá algún desordenado aquí? Pues Dios quiere que hoy entiendas que es necesario poner las cosas en orden. A un hombre le dijo en la palabra: ¡hey, escúchame! Tienes que poner en orden tu casa. Como fuera que el Señor nos gritara así a la: hey, Ronald, tienes que poner en orden tu casa porque te vas a morir. Y poder en Jesús, Señor, no, vamos a morir, estoy joven, dame vida para seguir sirviéndote, para ver crecer mis hijos, para ver cómo mis hijos te sirven, para ver muchas almas llegar. Hay gente que no ama la vida, hermanos, quiere que el Señor se los lleve. Yo no amo la vida y se quieren ir jovencitos. No, hermanos, la vida es hermosa porque Dios nos la ha dado. Prepara tu casa, organiza, porque te vas a morir y tienes que dejarle a la viuda una buena herencia. Tienes que dejar las cosas claras. Y entonces a nosotros los varones ya dejamos el seguro de vida bien definido, ya dejamos el testamento, ya dejamos todo organizado. ¿Por qué? Porque tú te vas, pero ahí quedan tus hijos, queda tu esposa con problemas. Amén. Deja todo en orden porque te vas a morir. Pero en este caso no, ninguno se va a morir aquí. Dios los guarde a todos. Pero si el Señor te dice: hey, ordena tu vida, deja de andar como para un lado y para el otro, deja de pronto el tanto de desánimo que hoy sí, que mañana no. El Señor nos habla. Amén. Deje de ser tan cambalachero, no sé cómo se habla esa expresión aquí en España, de tan negociante, que todo lo vende y todo lo compra y nada se queda. No, Dios le pone orden. Y sabe que la santidad de Dios tiene que ver mucho, no solamente con eso de: ay, porque ahora es santo. Nosotros hemos confundido la santidad de muchas formas, la hemos distorsionado. Ay, porque mire que es que como se viste con ese vestido así tan... ella es santa. Bueno, el vestido la hace ver como una mujer virtuosa, pero la santidad va más allá de eso. Sí, hermanos. Amén. ¿De qué sirve que usted me vea a mí aquí con este traje, esta corbata bien elegante, y por dentro estar bien mal? Ah, pero Dios se fija en el corazón, pero Dios también se fija en lo exterior. ¿Quién dijo que no? ¿Ah? ¿O usted solo limpia el coche por dentro? ¿Usted limpia? ¿Cuánto limpiamos la casa solo por dentro? Levanten la mano. Ay, poderoso Dios. No, a veces, aunque aquí no es porque estamos en un edificio, la comunidad tiene que llegar a un acuerdo y hacer una derrama. Hay que mejorar la fachada porque es que esto está muy feo. La vida del cristiano
en relación a Dios es una vida integral. ¿Amén o no? Integral, completa. Y la santidad se ocupa de eso. Pero necesitamos entender que el apóstol Pablo no inicia corrigiendo, escuche iglesia, con de pronto unas demandas que son meramente prácticas. Amén. Él hace afirmaciones de identidad, porque hablar de santidad también es hablar de una identidad. Gloria al Señor. Nuestro Dios es un Dios ¿qué? Santo. Si Él es santo, no hay mancha. Si Él es santo, no hay arruga. Si Él es santo, no hay error, no hay nada. Búsquele lo que le busque. Así se consiga un telescopio bien bueno y usted quiera hallar un pequeño o un mini o un micro puntico defecto. Usted a Dios no le va a hallar eso nunca. Pero el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ese nivel. Amén. Aunque Él sabe que somos ¿qué? Humanos. Pero Él quiere que tú te acerques mucho, mucho, mucho a Él para que tú logres. Amén. No ser santo, sino para que tú logres ver la obra que Él hace milagrosa en ti a través de su santidad. Entonces no hay demandas prácticas, no hay nada, hay más bien una afirmación de parte de Dios de identidad. Llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos. Y este orden no está puesto por casualidad. Es un orden que diríamos que es como gradual. Empecemos por aquí, terminemos aquí. Empecemos por entender que somos llamados a ser de Jesucristo. Entendamos que Él nos ama a pesar de nosotros, porque podíamos caer, dijimos el domingo pasado, en el error de pensar que son las obras que hacemos las que hacen que Dios nos ame tanto, tanto, tanto. Pero no son las obras de Dios las que hacen que Él nos ame, no, sino que más bien por el hecho de que Él nos ama hay buenas obras. No al contrario, no las buenas obras me hacen a mí ser el amado del Señor, no, sino que por el hecho de que Él me ama hay buenas obras. Aleluya, demos gloria al Señor. El contexto del llamado a la santidad allá en la carta a los Romanos está direccionado porque esta carta va ¿hacia quién? Hacia los hermanos, ¿en dónde? En Roma. Es una iglesia que fue fundada, pero no la fundó Pablo. Era una comunidad que la formaban judíos, también gentiles, viviendo en el centro del imperio, rodeados de idolatría. Póngale atención, rodeados de inmoralidad. Había presión cultural, porque a veces nosotros pensamos que eso ya no se vive, pero no es lo que vivimos. El poder político. Pero Pablo sabe que estos creyentes van a enfrentar una tensión que consiste en querer de pronto afectar su fe. El propósito es dañar su fe enfrentada a la cultura que lo rodea. Por eso cuando Pablo se introduce, antes de mencionar temas de pronto que tienen que ver con doctrina, como la justicia de Dios, el pecado, la gracia, la vida en el Espíritu, el apóstol más bien les recuerda que son llamados a ser santos. No les está reprendiendo en sí, está estableciendo una base. Y en la vida hay que establecer bases, propósitos, gloria al Señor. Y la base que les transmite el apóstol es que su identidad en Cristo debe marcar, hermanos, la manera de ellos comportarse, no de vivir. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Pablo corrige dos extremos. El extremo número uno que corrige es el legalismo. Porque el legalismo, hermanos, iglesia, lo que busca es una santidad sin amor. Es decir, deja el amor por allá, abandonado, lejos, distante. Y busca también, número dos, la gracia que se malentiende. Porque muchos en este tiempo han malentendido la gracia de Dios. Y sabe que una gracia malentendida pretende más bien indicar que el amor, hermanos, no genera transformación. Es decir, que existe un amor pero que no transforma. Pero todos sabemos que el amor de Dios nos ha transformado. Demos gloria al Señor. Nos ha transformado el amor de Dios. No se quedó en palabras, no se quedó en frases bien establecidas, bien de pronto elaboradas. El amor de Dios hizo una obra tan grande, tan gloriosa, que usted hoy es lo que es, gracias a ese amor supremo, grandioso, maravilloso, extraordinario de este Dios, aleluya, omnipresente, de este Dios omnipotente, de este Dios omnisciente, misericordioso, gloria al Señor. La santidad enseña, o es enseñada desde la ley. Y sabe que desde la ley vemos como esto, como el inicio, la preparación para nosotros entender. Y estaba mirando en la palabra, porque antes de Cristo Dios enseñó la santidad mediante símbolos que eran visibles. Y esos símbolos que eran visibles y esas leyes pedagógicas, vamos viendo que todo lo que representaba a Dios tenía que tener una forma. Debía de ser íntegro, debía de estar completo. Por eso los sacrificios debían ser sin defecto. Los sacerdotes debían presentarse en integridad delante del Señor. Ese cuerpo humano fue usado como un símbolo de plenitud. Así que todo debía ser todo lo que se presentaba a Dios debía de ser como íntegro, completo, pero también implicaba una separación que no podía contener en sí mezclas. ¿Amén o no? No podía contener mezclas. La Biblia menciona lo siguiente, y usted lo podrá estudiar en su casa: no mezclar semillas. ¿Sí o no? Dice también no unir animales distintos. Dice la Biblia no usar tejidos mezclados. Dios estaba enseñando que su pueblo, hermanos, la iglesia, en este caso, pero en aquel entonces el pueblo selecto, escogido, no podía mezclarse. Amén. Y no mezclarnos es entonces conservar la santidad de ¿quién? Ayúdeme, por favor. De Cristo en nosotros. No usar animales distintos, no usar tejidos mezclados, una responsabilidad del sacerdote. Dios estaba enseñando que su pueblo debía vivir sin dividirse, hermanos, en su lealtad. Amén. Es decir, debían ser personas fieles. La santidad constantemente se ve relacionada con una vida íntegra, llena de pureza. Dígalo en esta mañana: llena de pureza. Las leyes de pureza realmente no hablan o hablaban del pecado moral en sí, sino de la fragilidad del hombre, del ser humano. Y eso refleja y manifiesta y desenglosa una necesidad. Amén. Y la necesidad entonces la vemos en que se distinga realmente entre lo santo y lo que ¿qué? Lo santo y lo común. O como dice la palabra de Dios, entre lo santo y lo profano. Aleluya. Y tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una distinción.
de una distinción. Por eso es que esta iglesia no se puede comparar con el mundo. ¿Amén o no? Esta iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, no podemos, hermanos, ni mínimo porcentaje, 0%, igualarnos o ser idénticos al hombre sin Dios, al mundo. Porque hay en nosotros dígalo fuerte, una identidad de parte del Señor. Hay en nosotros que una identidad, gloria al Señor. Eso nos hace distintos a los demás. A mí me tiene que incomodar cuando alguien me diga, ¿te pareces a alguien del mundo? No, hermanos, no podemos parecernos al mundo. Jamás la luz puede llegar a parecerse una tiniebla. Aleluya. Aleluya. Dios en su taller no trabaja con elementos que no sean de su propia sustancia. Dios trabaja con sus propias herramientas. ¿Sí o no? Dios trabaja con sus propios pinceles. Dios usa sus propias témperas. Dios usa su propio barro. Dios usa su propia agua. Amén. ¿Sabe que aunque uno dice el agua es buena, pero no toda? ¿Amén o no? ¿Por qué no toda es buena? Porque resulta que donde yo vivo ese agua es muy mala. Y aunque yo me la eche, sí me puede aportar limpieza. Amén. Pero me está afectando, por ejemplo, el cabello. Porque tiene cal, tiene una cantidad de minerales malos que desencadenan una dermatitis o cualquier cosa. Entonces yo decidí echarme un agua que sea mejor en el cabello, porque yo quiero cuidar mi salud, digámoslo de esta forma. No toda agua es buena, aunque sea agua. Si viene contaminada y usted se la toma, por ejemplo, ayer mi hijo le dio por comer nieve, o lo obligaron a comer, porque por ahí hay otra versión, se la embutieron. Hermano, llegó anoche a la casa y no nos dejó dormir, con malestar, vómitos. Yo le dije, ¿para qué comió nieve? Pronto la vio muy santa, blanca, pero estaba conta. Oiga, hermano, qué enseñanza tan linda para la santidad, ¿no? Parece que todo lo que parece que es muy blanco, wow, pero puede haber contaminación. No todo lo que brilla es oro, o sea, que quite todo ese oro. Identidad. La santidad entonces implica una separación. Amén. ¿Por qué implica una separación? Porque Dios te puso un vestido. Me lo puso a mí, te lo puso a ti. Amén. Te vistió, te cogiste y te puso un blanco perfecto. No vas a encontrar vestido en ninguna parte como ese. ¿Ah? Ay, yo voy a ver si no, es que me lo manché por aquí, me voy a poner otro así. Él no se da cuenta, el Señor no se entera de nada. Tú no sabes lo listo que es nuestro Dios. Lo sabe todo. Así te lo pongas sin la mancha, Él sabe que hay mancha. Es mejor más bien confesarle a Dios y ser sincero. Y es mejor que Él la limpie, porque Él la quita de raíz. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. La santidad como pertenencia visible. Por ejemplo, la circuncisión marcaba externamente a quienes pertenecían al pacto. Usted sabe que la circuncisión era una cirugía. De se usaban los elementos ¿para qué? Para cortar. Y todo niño que naciera
¿De qué edad? De los 8 años, ¿no? Ah, de los 8 días de nacido. Desde los 8 días de nacido, llegaba ya el cirujano, el anestesista, o el anestesiólogo, mejor dicho, corrijo, con su bisturí, no sé qué usaban, y la mamá lo preparaban ahí y hacían la cirugía. Yo no sé si usaban, qué cosas usaban, pero de que la hacían, se la hacían. Y solo ese hecho, ¿sabe qué hacía? Identificar si era judío o era qué, o no era judío, o era de cualquier otra tierra diferente al pueblo de judío. Y para ser parte de el grupo de los judíos, no solamente como miembro, sino también en su fe, su creencia en el único Dios, porque habían muchas ciudades y pueblos que adoraban otros dioses, que tenían sus propios dioses. Esa cirugía de la circuncisión hacía que ese muchacho demostrara que su identidad era la de un judío. Amén. Y que al Dios que adoraba era el único Dios verdadero. Tú también, a ti te han hecho una cirugía. Amén, porque la circuncisión es un tipo, un antitipo del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Cuando fuiste bautizado en agua en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, te circuncidaron. ¿Ah? ¿Cuántos circuncidados sabemos aquí? Nos circuncidaron. Y en ese momento dijeron, tú ya no eres más lo que eras. Tú ya no le sirves más al que le servías. ¿Amén o no? Aleluya. La santidad es más allá de un... No, esto va a profundidad, esto implica mucha cosa. Y para ir terminando en esta mañana, entonces ese acto ya no se trataba de marcas corporales, sino que Dios va más allá con nosotros. Allá eran marcas, ¿no? Aquí Dios va más allá, aquí Dios va a dónde. Dios quiere marcar tu corazón. Amén. Dios quiere que tú le digas, como tú me amas, te amo. Porque uno está acostumbrado a decir, Dios me ama tanto, pero tú amas a Dios. Y cuando esa obra se ha hecho acá, tú dices, yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, yo no quiero fallarle. Yo amo a mi esposa y yo cómo me voy a ir con otra. Si la amo no puedo hacerlo. Otra cosa es que tú no la ames. Puedes irte con las que quieras si no la amas. Pero si la amas, jamás darás un paso que afecte tu relación con tu esposa. En el mundo pasa eso porque no se ama. Porque se dio, permítame hacer un paréntesis aquí, rienda suelta a la pasión, a un deseo desenfrenado, a una concupiscencia, a un desorden. Pero cuando tú amas, no haces daño. No hieres con palabras, no hieres con objetos, no hieres con nada. Amas. Por eso cuando la Biblia dice que la mujer hay que tratarla y ellas van a aplaudir y van a decir, gloria a Dios, pastor, palabra profética. Dímelo al oído. Hay que tratarla como vaso más. Pero eso no es un lenguaje así facilito. Tienes que amarla. Si no la amas, no es para ti esa frase. Tienes que amarla de verdad. Amén. Gloria al Señor. Hoy van a haber cenas. Invíteme, que no tengo plata para ir. Entonces, allá eran marcas, ¿no? Físicas. Aquí Dios dice, voy al corazón. Romanos 2:29, un momentico ahí, hermano de proyección, por favor. Dice, 2:29 de la carta a los Romanos. Aleluya. Bueno. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Amén. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu,
no en letra, porque dice la Biblia, la letra mata. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nos enseña que la renovación de la mente frente a la presión de la cultura también. Hay una renovación constante, la cultura no puede afectar. Debe haber santidad en las relaciones, Colosenses 3. Nos muestra que la santidad se refleja en la forma aún de hablar. Algunos pensamos que cuando hablamos no estamos integrando la santidad, pero sí. Cuando usted habla, usted tiene que hablar como un santo. Amén. Palabras deshonestas no pueden salir de nuestra boca. Hay palabras que no pueden salir de un santo. Y aún, hermanos, permítame, no sé si hay niños acá, pero voy a hablar en un lenguaje, aún en la intimidad con su esposa, usted no se puede olvidar que ella es una mujer santa. Y usted, hermana, que él es un varón santo. Amén. Entonces, ¿cómo se vive hoy entonces el llamado a la santidad? Ya no tenemos que los ritos externos, una vida transformada, hermanos, es lo que Dios quiere ver en la santidad del hombre. Tiene que haber santidad en la mente. Si usted lo cree, dirá amén. Romanos 12:2 nos enseña que la renovación debe de ser de la mente frente a la presión cultural. Número 2, debe haber santidad en el cuerpo. Amén o no. No, libertad, libertinaje al cuerpo, no libertad, libertinaje, porque libertad es control. Usted tiene dominio sobre, tiene decisión. ¿Qué es libertinaje? Descontrol. Entonces ahí vemos que hay en el cuerpo debe haber santidad, gloria al Señor. Vemos entonces que en la conducta debe haber santidad, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para que me entienda, cuando yo digo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiero decir que la casa, la morada de Dios, del Espíritu Santo, no es estas 4 paredes. Esto es un sencillo local, es un sencillo establecimiento. Nos vamos todos de aquí, esto quedó en nada. Pero mientras tú y yo estemos aquí, esto se ha convertido en una morada, en un templo, en una casa del Espíritu Santo. Y cuando tú sales afuera, vas a tu trabajo, vas a tus estudios, vas a tu universidad, vas a compartir con algunos compañeros, con algunos familiares, se está moviendo la casa, el templo, la morada del Espíritu Santo, pero no está dejando al Espíritu Santo afuera. Amén. Por eso cuando el enemigo te ofrezca pecar, no pienses que de pronto el Espíritu Santo se fue a hacer por allá un mandado o hacerle un milagro a otro hermano y te dejó a ti. Él recuerde que el Espíritu Santo es Dios y Dios es Espíritu y Dios está en todo lugar, gloria al Señor. Y donde tú vayas, ahí está el Espíritu Santo. Él no se va y te está redarguyendo y te está haciendo sentir algo para que no cometas tal error. Antes de que tú peques, ya el Espíritu Santo te alertó a través de un mensaje, a través de un consejo, a través de tu mente, orando, te dijo: no vayas, no hagas, no digas, no aceptes, no abras el mensaje. ¿Sí o no? Mis hijos me preguntan: papá, ¿cómo Dios nos habla? Y mi hija ha ido aprendiendo. Justo, hermanos, ayer sucedieron muchas cosas. Pero justo ayer mi hija me dice, porque se perdió el gorrito de mi hijo entre la nieve y era blanco encima. Y estaba bien enterrado de un ataque forzoso que hicieron contra mi hijo. Bien enterrado allá. Y yo buscaba y no encontraba. Y mi hija, llevamos rato intentando, y mi hija dice que ella se fue andando así y dijo, y oró, y dijo: Señor, que encuentre mi hermanito el gorro. Y cuando ella terminó de orar así, instantáneo,
Bradley encontró el gorro. Y ella se devolvió y dijo: papá, Dios me respondió a la oración. Yo le dije: sí, hija, Dios habla así. Ella está aprendiendo a conocer a Dios. Y nosotros también tenemos que entender que Él nos habla. ¿Acaso Dios es mudo? Dios no es mudo, Dios habla. La gente cree que adoramos a algo que no existe. No, vamos a demostrarle al mundo que Dios sí existe. ¿Cuántos queremos demostrarle al mundo que sí hay Dios, que sí existe? ¡Aleluya! Santidad en el uso de la libertad. Gálatas 5:3 enseña que la libertad cristiana no es una licencia para pecar. Porque a veces pensamos que no, la libertad en Cristo, vamos, entonces hagamos lo que querramos. Como los hijos de Aarón. Vamos a levantar fuego extraño aquí en el tabernáculo, que no pasa nada. Sí pasa. Mire cómo quedaron. Vamos a tocar el instrumento de cualquier manera. Como por ahí decía un predicador, con esas manos a lo mejor sucias. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá tocado? Vamos a entonar alabanzas con cuerdas vocales y voces que maldicen, que pronuncian palabras deshonestas. No. Somos los santos de Dios. Y si en algún momento nos manchamos, qué bueno ser sinceros y decir: Señor, me he equivocado. Solo tú puedes ponerme un anillo nuevo. Solo tú puedes ponerme una vestidura nueva. Solo tú puedes, Señor Jesús, renovar. Solo tú puedes quitar. Y tenlo por seguro que el día que tú le oras a Dios y le dices eso, sucede ese milagro. Porque Él ha prometido perdonarnos. Él ha prometido renovarnos. Él ha prometido restaurarnos. Aleluya, gloria al Señor. Ponte en pie en esta mañana. La santidad, hermano, no es el inicio de la vida cristiana. No, es el fruto. Es el fruto de la relación con Dios. ¿Lo has entendido en esta mañana? Y yo quiero aprovechar para que si alguien quiere venir aquí al altar, es un momento oportuno. Aproveche la oportunidad, aproveche el momento, aproveche el contexto, aproveche que aquí está el Espíritu Santo en esta mañana. Si alguien quiere pasar, vamos a recoger las sillas, hermanos. Si alguien necesita aquí en esta mañana venir a Dios, porque tú no vas a venir a mí, yo no puedo hacer nada por ti, pero sí de alguna manera puedo como intermediar diciendo: Señor, mira, aquí hay un hombre y una mujer que necesita de ti. Escúchalo, haz algo. Puedo orar en tu favor para que Dios te ayude. Que la Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Yo no sé si aquí hay un joven o un adolescente que se ha manchado de sus vestiduras, que quiere agradar a Dios, que quiere servirle a Dios, que un día Dios le puso en su corazón el sentir de bautizarse, pero ha cambiado su pensamiento de pronto por la influencia del colegio, los compañeros o por situaciones que vive en el hogar. Pero yo quiero decirte: Dios cuenta contigo. Dios te quiere llevar muy lejos, Dios te quiere llevar más allá. No sé si hay un amigo aquí que quiere que Dios le ponga ese vestido. Dios te lo puede poner. Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Este es un momento importante, es un momento clave. No es, hermanos, no es por lo que hacemos, es por lo que Él es. Somos llamados a ser de Jesucristo. Un llamado de Dios en esta mañana. Somos llamados, hermanos, a ser santos. Un llamado de Dios para ti en esta mañana. Hubieron hombres en la Biblia leprosos. La lepra es tipo del pecado. Y la lepra separa. La lepra reduce.
La lepra afecta el ánimo, el pensamiento, todo. Pero un día Jesús se apareció y dijo: yo soy la respuesta, yo soy la solución a tu problema, a tu enfermedad. Amén. Y ya hubo uno que estaba por ahí apartado y lo sanó. Y volvió y pudo acercarse a su familia. Pudo volver a la vida normal, limpia de conciencia. Dios quiere llamar en esta mañana a alguien aquí para que venga y se ponga en las manos del Maestro, al que no señala, al que no juzga, al que no te pregunta muchas veces por qué lo hiciste, de qué forma lo hiciste, qué estabas. Nos dice: tranquilo, yo te conozco, yo voy a hacer una obra en ti. ¿Quieres que haga una obra en ti? Sí, ese sí es clave. Hubo un enfermo que le dijo: ¿quieres? El Señor pregunta aquí en esta mañana: ¿quieres? ¿Quién quiere? Entonces cuando dijo yo, se sanó. Y hubo uno que le dijo: se salvo. Más allá de sanar la herida, de sanar el pensamiento, de quitarte lo que te aflige, quiere salvar tu alma. Y en esta mañana Jesús se ha presentado en este culto porque quiere sanarle el alma a alguien, quiere salvar a alguien en esta mañana. Y todo pensamiento contrario, todo temor, toda vergüenza, toda duda, la disipamos en el nombre de Jesús. Mientras entonamos una alabanza, te invito para que vengas aquí o levantes tu mano allí donde estás y le digas: aquí estoy, Señor.